Muy buenas a todos, hoy mi compañero Rados y yo, Saúl, os vamos a hablar de lo que es el modelado y la simulación basada en agentes. Para ello nos basaremos en este índice. Primeramente, decir que el modelado y simulación basado en agentes es una manera de modelar y ejecutar sistemas compuestos por agentes autónomos que interactúan entre ellos y con el entorno, pudiendo llegar a emerger comportamientos y organizaciones realmente complejas, muy difíciles de predecir, ya que cada agente tiene sus propios comportamientos. La motivación de estar estudiando este tema viene dada por los avances computacionales e intelectuales en el ámbito de la modelación de agentes. Con la introducción de estos modelos, estamos siendo capaces de modelar sistemas complejos adaptativos en los que, como su nombre indica, los agentes se irán adaptando al entorno, a partir de un conjunto de reglas relativamente sencillas. Dos características esenciales hacen potente a este modelo: la heterogeneidad y la autoorganización. La heterogeneidad hace referencia a la diversidad de agentes que tenemos en el modelo, ya que los programaremos de uno en uno con sus diferentes comportamientos. La autoorganización, en cambio, hace referencia al comportamiento organizativo que emerge de la interacción entre los agentes, entre sí y con el entorno. Algunas de las aplicaciones de este modelado serían el análisis de mercado, la recreación de civilizaciones desaparecidas hace muchos años o la simulación de evacuaciones de individuos en un edificio en llamas. Un modelo basado en agentes se constituye de tres elementos básicos: un conjunto de agentes, que son modelados individualmente, definiendo sus atributos y comportamientos; conjunto de relaciones, que hace referencia a la topología o qué agentes pueden interactuar con qué otros; y el entorno, que es el espacio en el que viven los agentes y con el que interactúan. Muy importante definirlo de la manera más precisa posible para definir un buen modelo. A día de hoy no existe una definición universal del término agente, pero dentro del ámbito del modelado y simulación basada en agentes existen diferentes autores que hablan sobre esto. Se podría decir que las características esenciales de un agente son las siguientes: el ser autónomo, es decir, actuar sin ser dirigido. Esta característica incluiría la reactividad y la proactividad; ser independiente, es decir, cada agente tiene unos atributos que lo hace único; el estado, que según su valor el agente realizará unas acciones u otras; y la habilidad social, que es la capacidad de interactuar con otros agentes. Otras características que pueden tener los agentes son la capacidad adaptativa, la heterogeneidad, el estar dirigido por objetivos, la movilidad, la veracidad. Cuando hablamos de la interacción entre agentes aparecen fundamentalmente dos problemas: la definición de la topología y la definición de mecanismos de interacción. La topología, como ya hemos comentado, especifica qué agentes interactúan con qué otros, ya que no todos los agentes podrán interactuar con todos los demás siempre que quieran. Dependerá del estado de la simulación. Y los mecanismos de interacción hacen referencia a los protocolos y lenguajes que utilizan los agentes para poder interactuar entre sí, como por ejemplo KQML. Originalmente, el entorno se modelaba como un autómata celular, y la topología utilizada podría ser el vecindario de von Neumann o el de Moore. También están los espacios euclídeos, en los que la topología podría estar definida en función de la distancia entre los agentes. Otros tipos de topología podrían ser la topología en red o la topología en sopa, como vemos en la imagen. Para realizar un diseño tenemos que preguntarnos cosas como: ¿qué mejora aporta nuestro modelo con respecto a otras simulaciones? ¿O qué agentes vamos a modelizar? ¿O cuál es el entorno? ¿O cómo se comunican los agentes entre sí y con el entorno? Y a la hora de diseñar un modelo, las metodologías bottom-up son las más efectivas en la práctica. Un modelo puede implementarse usando software o lenguajes de programación, de uso general o especializados en el modelado de agentes. Algunas alternativas serían las siguientes: la hoja de cálculo, que sería muy fácil de desarrollar pero los resultados son muy limitados; sistemas computacionales matemáticos que no ofrecen ayuda al modelado de agentes; lenguajes de programación de uso general, pero desarrollar desde cero es inviable; y algunas herramientas y entornos especializados, como NetLogo o AnyLogic, que comentará posteriormente mi compañero, o Repast Symfony, que serían los que más se utilizan. Como desarrollar desde cero es muy complicado y muy costoso, existen ciertos servicios que ayudan a implementar modelos a gran escala. Algunos de los servicios existentes son los siguientes: servicios de especificación del proyecto, que nos ayudan a identificar cuáles son los recursos que forman cada modelo. Dentro de los servicios de especificación de proyecto podríamos encontrar los orientados a librerías, los IDE o los híbridos, que nos permiten combinar los dos anteriores. Los servicios de especificación de los agentes nos ayudan a definir los atributos y comportamientos de estos.
Después tenemos los servicios de especificación de datos de entrada y almacenamiento, que permiten especificar y guardar los datos que definen la ejecución del modelo, de manera que posteriormente se puedan introducir en la ejecución vía point and click o a través de ficheros externos. También podemos encontrar servicios de almacenamiento y análisis de resultados, que son muy útiles ya que nos permiten examinar y analizar profundamente los resultados de varias ejecuciones. Y también podemos encontrar los servicios de empaquetamiento y distribución, que ayudan a distribuir los modelos creados. Los empaquetamientos que podemos usar son el empaquetamiento IDE o el autónomo. Y para distribuir nuestros modelos, en cambio, podemos realizar una distribución basada en ficheros, una distribución de instaladores o una ejecución online, que sería la más rápida y fácil de utilizar por parte de los usuarios. Hola, soy Rados y voy a pasar a comentar la segunda parte de la presentación, empezando por las herramientas actuales de modelado basado en agentes. Voy a introducir brevemente 3 herramientas: AnyLogic, NetLogo y Jade. Empezando por AnyLogic, esta incluye todos los métodos de simulación más usados a día de hoy. AnyLogic tiene un lenguaje de modelado gráfico y también se pueden ampliar los modelos con código en Java. Se usa hoy en día en diferentes industrias para predecir la evolución del sector y optimizar la estrategia de la empresa. Ofrece librerías para diferentes sectores y la posibilidad de contratar servicios de cloud computing. Ahora voy a introducir NetLogo, herramienta con la cual haremos una simulación al final de esta presentación. Fue creada con propósito educativo y también para ofrecer una herramienta de simulación a expertos en algún dominio sin base de programación de agentes. También viene con diversas librerías, pero a diferencia de la anterior, es de código abierto. Por último está Jade, que son las siglas de Java Agent Development Framework. Está implementado completamente con Java. Simplifica la implementación de sistemas multiagente a través de un middleware y aportando un conjunto de herramientas gráficas que ayudan en las fases de depuración e implementación. Cada agente es implementado como un thread y se pueden ejecutar agentes en diferentes máquinas. Aquí podemos ver su interfaz gráfica. Bien, tras ver algunas herramientas es hora de ver un ejemplo de simulación basada en agentes. Concretamente voy a explicar un modelo que simula la evolución de la gripe española. Modelar todos los individuos de la Tierra puede llegar a ser una tarea muy compleja. Por eso se usa un modelo SIR. Un modelo SIR lo que hace es simplificar el modelo matemático. La forma en que se simplifica es dividir el territorio a analizar en compartimentos o parcelas, y se supone que cada individuo dentro de estas parcelas tiene las mismas características que los demás. Hay 3 variables que evolucionan con el tiempo: S, I y R. Siendo S el número de personas susceptibles a la enfermedad, I número de personas infectadas y R es el número de personas recuperadas o inmunes. La evolución de estas variables se calcula en base a ciertas ecuaciones diferenciales. Ahora voy a concretar las características más importantes del modelo. Las parcelas del modelo son de 200 km² cada una. Para cada persona susceptible se calculan los encuentros que ha tenido con personas infectadas durante un día y dependiendo de las probabilidades de transmisión se contagia un cierto número de personas. También hay implantados viajes, concretamente de 3 tipos. Los de corta distancia, en los cuales se viaja desde una parcela a otra adyacente; media distancia, que se implementan como migraciones a parcelas muy pobladas; y viajes de larga distancia, los cuales siguen unas rutas ya predefinidas. También se han modelado los campamentos del ejército, porque tienen unas características muy diferentes de las ciudades normales y entonces de las parcelas. Y hacen transportes de soldados, que ayudan a la propagación de la enfermedad. Otra característica es que se consideran las 3 olas distintas de la enfermedad, de la epidemia. Este modelo, como cualquier modelo existente, tiene sus limitaciones,
ya que hay datos de los que no se dispone o cosas y datos que no se pueden implementar por la capacidad de computación actual. Tras esta descripción, vamos a ver este modelo en funcionamiento. Aquí tenemos la interfaz de NetLogo, con la simulación de la epidemia cargada. Aquí abajo tenemos los parámetros a modificar. El primero es dónde empezó la enfermedad. Lo dejaremos ahí. La segunda es datos históricos. Por ejemplo, si hubiese sucedido todo igual que sucedió, si la Primera Guerra Mundial no se hubiese dado o si hubiese acabado 2 años más tarde. Vamos a dejarlo fiel a la historia. Y ahora podemos darle a Go para iniciar la simulación. Se nos abre el mapa del mundo y se van poniendo colores dependiendo de la gente que se va infectando. Aquí tenemos la leyenda y a la derecha las gráficas donde se ve la evolución de la población. Y aquí nos pone la gente que que ha muerto hasta ahora, los infectados y la fecha en la que estamos. Como vemos, la enfermedad va avanzando. Esto es lo que se obtiene tras la finalización de la ejecución. Podemos ver el número de muertos, el de infectados que ha habido, y a la derecha tenemos las gráficas de la evolución de la epidemia. Si cambiamos los parámetros, obtendremos otros resultados, para poder ver así qué hubiese sucedido si la guerra no se hubiese dado, o si hubiese acabado más tarde. Y con esto concluimos la simulación. Conclusión. Tras todo lo que hemos visto, podemos decir que las simulaciones basadas en agentes son un modelo de simulación actual que ha empezado a usarse ampliamente, porque es posible crear modelos realmente complejos de una manera no muy complicada. Es muy útil para predecir situaciones posibles, desde desastres naturales hasta la evolución del mercado. Bueno, y con esto nos despedimos.